Muy buenos días, mis hermanos, y que el Señor les bendiga a todos. Y ahora nos dé de su gracia para intentar resumir un poquito de lo que el Espíritu Santo les habló por los profesores en las diversas clases. Y quisiera ser muy directo, hermano, muy frontal con respecto a la palabra del Señor de esta mañana, porque nos habla acerca de nuestro hacer, nuestro servicio y nuestra vida, hermano, como creyentes. Cuando leímos la carta a los Efesios, el Señor nos habló de todas las misericordias que Él nos ha otorgado, no que nos va a otorgar, hermano. Voy a leer una pequeña parte para que recordemos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escuche bien, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, no tenías ningún mérito. No hay ninguna razón para que Él te haya elegido más que su voluntad. Si le preguntaran a Dios por qué te escogió, hermano, Él diría simplemente: porque yo quise, porque usted no tiene ningún mérito. Y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Te compró con su sangre, porque tú estabas vendido, eras esclavo del pecado. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, y note que todo lo habla en tiempo pretérito, hermano. Habiendo sido predestinados. Hay mucha gente que contiende contra la doctrina de la predestinación, y yo les digo a ellos: podrán contender todo lo que quieran, pero la palabra predestinación no la podrán sacar nunca de los textos bíblicos que son de inspiración divina, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, cuando nos explicó todas estas cosas grandiosas, hermano, que ojalá las tengamos siempre guardadas en nuestro corazón, al final del capítulo nos dijo: entonces ahora, vestidos de toda la armadura de Dios, con el propósito de entrar en una batalla, hermano, una batalla contra nuestra naturaleza, una guerra en que contendemos con nuestra naturaleza de pecado, que aún mora en nosotros. También una lucha contra el mundo y contra el demonio. Y para eso nos dijo que nos vistiéramos con la armadura de Dios. Y luego, hermano, aquí en la carta de Filipenses hay otra orden, hermano, y está en el capítulo 2, verso 5, y nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está hablando de lo que debemos sentir, hermano.
Y la palabra del Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor demanda que nosotros hayan estos mismos sentimientos, o sentimientos de obediencia y humildad. Sentimientos de obediencia y humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la verdad, hermanos, que a la luz de su palabra, en esta mañana Dios demanda de nosotros que nos hagamos un análisis a cada uno en forma individual. Nunca analice a su hermano. Nunca mire a los alrededores para hacer este análisis. Es más, nunca se compare con su hermano. Nunca se compare. Si quiere compararse con alguien, hágalo con Cristo. Él es el modelo, hermano, no su hermano. Todos tenemos el mismo conflicto y debemos juntos apoyarnos en esta batalla, en esta lucha. Siempre marchar unánimes, con un mismo sentir, entendiendo que este conflicto lo tenemos todos, hermano. Y en este sentido, hermano, deberíamos pensar acerca de nuestro servicio aquí en la tierra como hijos de Dios. No me refiero solamente al servicio de la iglesia, hermano, porque muchas veces creemos que nuestra vida espiritual se basa en ir a la iglesia. Y si usted se fija, ya llevamos un año sin ir a la iglesia, a lo que es el templo. Entienda lo que es usted, hermano, la bondad y la misericordia de Dios para usted. Dice en primera de Pedro capítulo 2, verso 9, lo leo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escucha el propósito. Escuche el propósito, hermano. Porque el propósito no es usted, hermano. Porque acuérdense que la palabra, y seguramente los profesores se lo dijeron, que cada uno busca lo suyo propio. Somos tan egoístas que pensamos que el evangelio fue hecho para nosotros y para hacernos prósperos y bendecidos. Sin embargo, aquí dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito, hermano, nuestro, siempre a veces dice: hermano, Dios tiene un propósito para tu vida, descúbrelo. No tienes que descubrir nada, hermano. El propósito de Dios es para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no importan las condiciones temporales, no importa si eres rico o eres pobre, no importa si estás enfermo o estás sano, no importa el lugar donde hayas nacido, no importa las circunstancias que te rodeen. Tú has sido escogido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y ese es el ejercicio de la iglesia en el mundo, hermano. Ahora, Dios escogió al apóstol Pablo, hermano, y vamos a hablar un poquito de lo que es Pablo, porque nosotros, hermanos, somos colaboradores de Pablo. Nosotros, hermanos, somos colaboradores de Pablo. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, llamado a ser apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos.
Apóstol por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Apóstol, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hermano, el llamamiento del apóstol Pablo es singular, es único en la palabra del Señor. Es único en la palabra del Señor. Y el relato de esto usted puede leerlo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Esto es importante, hermanos. Entender, incluso entender la importancia de las cartas del apóstol Pablo. Hermanos, Dios lo llamó para que escribiera las cartas y completara, junto con otros hermanos, el canon bíblico. Las instrucciones para nosotros. Recuerde que hemos hablado de una batalla. Somos como un ejército. Somos una milicia. Somos un ejército, hermano. Y las instrucciones para nosotros nos fueron entregadas por medio del apóstol Pablo. Porque cuando decimos apóstol de Jesucristo, hermano, en el caso de Pablo, nos referimos a uno que fue enviado particularmente por Dios a enseñar y a aclarar las doctrinas de nuestra fe. Él nos vino a hablar del evangelio de Jesucristo, hermano, y es tan especial el llamamiento que el mismo apóstol Pablo dice, mi evangelio. Y cuando dice mi evangelio significa que a mí me fue entregado, porque hay muchos evangelios que son falsos. Y nosotros deberíamos estar en esta milicia muy atentos a las instrucciones del verdadero evangelio. Mire lo que dice el Espíritu Santo acerca del llamamiento de Pablo. Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12 dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando el apóstol Pablo, hermano, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Parece una jactancia, pareciera tan arrogante el apóstol Pablo, pero no es arrogancia, es verdad, hermano. Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, la autoridad de Pablo es irrefutable. Sus cartas son de inspiración divina, son palabra de Dios. No son las cartas como dice alguien, bueno, como escribía nuestro hermano Pablo. No, hermano, es palabra de Dios para la iglesia. Y la recibimos por medio de Pablo. Efesios capítulo 3, hermano, el verso 8 y 9, dice, el apóstol Pablo dice, a mí que soy el más pequeño. Cuando yo leo esto me acuerdo, hermano, inmediatamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esto me muestra el espíritu de Cristo en el apóstol Pablo. Jesús, a pesar de lo que era, él no tenía un concepto de él elevado, sino que por el contrario, se considera a todos los demás como más importantes que él. Y el apóstol Pablo aquí dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. A él, al apóstol Pablo, se le dio el aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido. Y esto es la iglesia, hermano. Cuando habla del misterio escondido, habla de la iglesia. Por lo tanto, esto nos habla de cuán atentos deberíamos estar nosotros
a las enseñanzas de Pablo y tenemos también la palabra profética más segura, la cual también es necesario que estemos atentos. Me refiero a toda la Biblia, a toda la Biblia. Por lo tanto, hermano, ¿a qué iglesia pertenecemos nosotros? ¿Cuál es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos? Leo esta pregunta, hermano, porque hace algunos años se me acercó un anciano y me preguntó, yo quisiera saber, me dijo, si quedará algún vestigio de la iglesia de Pablo. Por supuesto que sí, hermano, yo me siento un colaborador de la iglesia de Pablo. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Ahora yo le preguntaría, ¿es usted colaborador de la iglesia del Señor? ¿Usted entiende lo que significa colaborar? ¿Usted entiende lo que es ser miembro de la iglesia del Señor y ser un colaborador de la iglesia del Señor? Le voy a decir una cosa, hermano. No hay tarea más noble que ser miembro de esta iglesia. No hay actividad más maravillosa debajo del cielo que ser un colaborador en la iglesia del Señor. Colaborador es alguien que hace bien, que trabaja, que es una persona que se ejercita en servir a Dios en la iglesia del Señor. Ahora, hermano, ¿qué consecuencias le trajo a Pablo el Evangelio? Porque la palabra dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos, dice la Biblia, y lo dice por revelación del apóstol Pablo. ¿Qué consecuencias le trajo al apóstol Pablo? Miremoslo, pues, hermano. Él fue perseguido, fue apedreado, en un momento fue apedreado, hermano, hasta que lo dieron por muerto. Y los hermanos, cuando fueron para tomarlo y sepultarlo, se dieron cuenta que aún estaba vivo, hermanos. Intentaron asesinarlo. En una oportunidad, un grupo de hombres se juramentaron diciendo que no iban a comer hasta que Pablo no muriera. Y Pablo tuvo que salir huyendo porque le avisaron unos hermanos, porque habían homicidas que se conjuraron para matarlo. Eventualmente, hermanos, la religión organizada, los fariseos, los sacerdotes, lo entregaron a los romanos y posteriormente los romanos lo decapitaron, hermano. Como dice la palabra del Señor, pero él en ese minuto, hermano, podría decir mi ministerio fue un fracaso. Sin embargo, cuando él está en la cárcel, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Pero tiene tremendas palabras de satisfacción, hermano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y si volvemos a leer acerca de Jesús, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, Jesús vino, obedeció al Padre en todo y se humilló por amor de los demás. Porque a él se le propuso gozo, hermano. Se le propuso gozo. Y nuestro ejercicio en la iglesia tiene que ser igual. Ahora, si usted se siente un colaborador de Dios, veamos el ejemplo que nos da el Señor en esta mañana.
Es tan importante, hermano. Nos habla de... Aquí hay 3 personajes, hermano. Está Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y la palabra nos dice que estando Pablo en la cárcel, acompañado de Timoteo, le manda a decir a la iglesia de Filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Hermano, está en la cárcel. Además de eso, sabemos que el apóstol Pablo sufrió una enfermedad. Sin embargo, ¿cuál es la predicación de Pablo, hermano? La iglesia. Él estaba preocupado de la iglesia, de sus hermanos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, nosotros cuando tenemos un problema, hermano, queremos que toda la iglesia ore por nosotros. En otras palabras, queremos que todos los hermanos se pongan en ayuno para solucionar nuestro problema. Sin embargo, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, les dice: les voy a enviar a Timoteo, porque cuando yo sepa que ustedes están bien, entonces yo estaré de buen ánimo. O sea, la tranquilidad del apóstol Pablo estaba en el bienestar de sus hermanos, no en el suyo propio. Y dice acerca de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Hermano, y cuando leemos la escuela dominical en esta mañana, estos versitos que nos tocaron, sabe que vemos en estos hombres los atributos de Jesús. No son ellos, es Cristo en ellos. Entiéndeme, hermano. No vamos a elogiar a Epafrodito, no vamos a elogiar a Timoteo, no vamos a elogiar a Pablo, vamos a glorificar a Dios, porque estos hombres que tenían el Espíritu Santo en sus acciones demostraban los atributos del Señor, que nosotros también deberíamos demostrarlos en nuestra vida diaria. ¿Qué dice el apóstol Pablo de Timoteo? Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermano, y podemos ver que Pablo es tipo de Dios, hermano, de Dios el Padre. Y no le interesan sus complicaciones, sino que él está interesado en la iglesia y dice: les voy a enviar a Timoteo, que me sirve como hijo. Y está hablando de Jesús, hermano. El mismo sentimiento que tuvo Jesús para descender del cielo, sin necesidad de venir. Pero él vino porque el Padre lo envió, porque el Padre estaba preocupado de ti, hermano. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ninguno como él. Hermano, dice: ninguno como él, el apóstol Pablo. ¿Y acaso no está hablando de Jesús, hermano? ¿Sabía usted que las criaturas celestiales se juntaron en el cielo y miraron la condición del hombre? Y Dios preguntó: ¿quién nos irá? Y la Biblia dice: ¿y no hubo quien de ti tuviera misericordia? Un pecador enterrado en el pecado, indigno de toda misericordia. Sin embargo, Dios preguntó: y no hubo quien de ti se compadeciera para tener de ti misericordia. Mas el Hijo dijo: envíame a mí, apropiame cuerpo. Y ese sentimiento estaba en Timoteo y tiene que estar en ti, hermano. Porque esto no es parte del esfuerzo en el servicio que puedas hacer en la carne, sino que tiene que ser el Espíritu Santo en ti y por amor al que murió en la cruz del Calvario. Mire, a veces uno estaba en la iglesia cuando llegan los hermanos de sus hogares y uno los saluda. ¿Cómo está mi hermano?
Me costó tanto llegar. Tengo luchas, flojera. Me cuesta tanto llegar a la iglesia. Y es porque no amas, hermano. Es porque no amas, porque no están en ti los atributos de Dios, porque eres carnal. Ojalá pudieras decir, como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Estas cosas nacen naturalmente al hombre que se ejercita en las cosas de Dios, al hombre que ama a Dios con toda su alma. Ninguno como él. Todos buscan lo suyo, pero a Timoteo lo mando y va para allá y me obedece en todo. Y nadie se preocupa más de ustedes que él. Y luego dice, pero ya conocéis los méritos de él. Hermano, ¿conoces los méritos de Cristo? ¿Te acuerdas la predicación que teníamos hace poco cuando Simón de Cirene cargó la cruz de Cristo y iba detrás de él y vio sus espaldas laceradas y destrozadas por tu pecado? ¿Te acuerdas la visión que tuvo Moisés cuando Dios le dijo, no me verás, dijo, pero verás mis espaldas? ¿No te conmueve esa visión maravillosa del que murió por ti? Y te hace estar dispuesto a obedecerle y a servirle con amor y con gratitud y encontrar que todo lo que hagas es tan poco por lo que Él ha hecho por ti. Pero mides al Señor por el auto, por la casa, por las cosas temporales y materiales. Hermano, Cristo murió por ti. Es formidable, hermano. Deberías preguntarle, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que a este, dice, espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y estaban hablando de la venida del Señor, hermano. Escucha bien. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El Señor viene, hermano. Nos envió al Hijo. El Hijo dio su vida. Y ahora Él dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Ahora mientras Él tarda, hermano, se refiere al apóstol Pablo y también a la venida de nuestro Señor. Dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito es tipo del Espíritu Santo, hermano. Es increíble que un hombre, no se sabe nada de Epafrodito. No sé si tenía familia, un hombre casi desconocido. Sin embargo, el Espíritu Santo da testimonio aquí y dice, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dije, es tipo del Espíritu Santo. Hermano, mira tus atributos, mira tu persona. ¿Te pareces en algo a Jesús? ¿Hay en ti algo de lo que es el Espíritu Santo? ¿Está la obediencia y la humildad de ellos en usted en el servicio al Señor? Dice que Epafrodito fue a Pablo porque le llevó una ofrenda, hermano, le llevó algo para apoyar económicamente a Pablo que estaba en la cárcel y tuvo que dejar la iglesia. Escuche bien, hermano, tuvo que dejar la iglesia. Y ahora cuando estuvo con Pablo se enfermó gravemente. Se enfermó gravemente. Y dice que Epafrodito, estando enfermo, dice, tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió, pero no porque estaba enfermo, hermano, sino porque los hermanos de Filipo se angustiaron al saber que él estaba enfermo. Se angustió por los hermanos, no por él. La palabra del Señor dice, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y se angustió gravemente porque habíais oído que había enfermado.
El apóstol dice, sí, estuvo enfermo, a punto de morir. Lo que les está diciendo, estuvo a punto de morir, pero lo único que le preocupara era que ustedes no se preocuparan y que no estuvieran tristes. ¿Es ese su sentir, hermano? Mire, hermano, hace unos años atrás, unos buenos años atrás, nos mandaron a visitar a un hermano que tenía una diabetes muy complicada. Me tocó ir a verlo varias veces. Fue tan grave su situación, hermano, que al hermano le cortaron un pie, luego le cortaron hasta la rodilla, luego le cortaron el otro pie, la otra rodilla. Hermano, cada vez que lo íbamos a ver tenía un poco menos de cuerpo. Y yo cuando decían al hermano le cortaron la otra pierna, vayan a verlo. Yo decía, ¿qué le vamos a decir a este hermano para consolarlo? Sin embargo, cada vez que entrábamos al dormitorio donde estaba nuestro hermano prácticamente perdiendo su cuerpo parte por parte, entrábamos y él estaba tan feliz, hermano. Siempre estuvo feliz. Y uno da testimonio. En él hay atributos divinos. Glorificar y glorificar al Señor. Y dice la palabra del Señor, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Mire, 3 hombres que están pasando en situaciones muy complicadas. Sin embargo, el único sentimiento de ellos es el gozo de sus hermanos. Servirle a sus hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Recibirle, pues. Y está hablando del Espíritu Santo, hermano. Recibirle, dice. Pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a todos los que son como Él. Somos una iglesia, somos miembros de una iglesia, somos la mayoría tan egoístas, hermano. Tan egoístas. Pero el Señor en esta hora nos ha venido a hablar de esto. Porque debemos ser así, hermano. Y no es una tarea difícil ni imposible, sino que tenemos que aprender. ¿Sabe que el verso 30 me impresionó tanto, hermano? Es el último de nuestra clase. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. De vuestro servicio por mí. Mire, nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Y aquí dice que hubo alguien que expuso su vida para suplir lo que nos faltaba. Hermano, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, tu servicio no sirve para nada. Y si no tuvieras la compañía del Espíritu Santo, de nada te serviría. Hermano, tenemos alrededor de nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, preocupados de nuestro servicio. Que seamos buenos colaboradores de Pablo. A Pablo le encomendó el Evangelio y ahora estamos nosotros para colaborar en esta misma tarea. Y nos está diciendo, vean a Pablo, vean a Epafrodito, vean a Timoteo. En ellos está reflejada la divinidad de Dios. La divinidad de Dios. Y puedes hacerlo, hermano. Solamente tienes que amar al que murió por ti. Solamente tienes que amar al que murió por ti. Déjate de preocuparte por lo tuyo. Ora por tu hermano. Amémonos, hermano.
Vamos a salir de este encierro y vamos a salir a un mundo feroz. Amémonos. Nos tenemos unos a otros para apoyarnos. Cuando nos veamos de nuevo, así como nos vemos en este sistema, cuando nos veamos de nuevo, gózate, hermano, de ver a tus hermanos. Y que nuestra vida espiritual cambie. Y seamos transformados. Y seamos la iglesia del Señor. Estos sentimientos de Timoteo, Epafrodito y el apóstol Pablo tienen que ser visibles en usted. Tienen que ser visibles en usted. Porque el espíritu que tenían ellos es el mismo que usted tiene. Lo que pasa es que muchas veces nos enseñan un evangelio basado en nosotros mismos. Y somos como niños malcriados. Como niños malcriados. Tanto falso profeta, hermano. Tanto falso predicador. Tanto falso evangelio que hemos recibido. Pero el Señor en esta hora ha venido a hablarnos. Y le voy a decir una cosa. Le aseguro que Epafrodito, Timoteo y Pablo eran personas llenas de gozo. Y no importaban cuán desagradable fuera la situación desagradable que vivían, no importa cuán desagradables fueran, yo le aseguro que en medio de ella siempre tenían gozo. Siempre tenían gozo. Como le dijo en algún momento, hermano Sila, cantemos. Y estaban en la cárcel, en el cepo, pero tenían gozo. Porque el evangelio trae gozo. Porque ser colaborador del evangelio trae gozo. Un gozo inefable, aún en medio de las peores circunstancias. Dios te bendiga, Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Bendiga el Señor su palabra y ahora vamos a dar gracias por ella y rogaremos también la bendición. Esta tarde no hay escuela dominical de niños, el próximo domingo sí habrá un servicio ya para los niños. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, perdónenos, Señor. En realidad hemos vivido un evangelio centrados en nuestras propias personas, en nuestro propio bienestar, buscando cada uno lo propio y no interesándose en lo absoluto por los demás. Y por eso no hemos sido felices, Señor. Por eso vemos a nuestro alrededor, Señor, tanta impiedad. Hemos visto cómo el enemigo, Señor, ha derribado nuestros muros, ha llevado cautivo a nuestros hijos, Señor. Hemos tenido un desastre en nuestros hogares. Pero le rogamos ahora, Señor, que usted tome dominio por medio de su Espíritu Santo de nuestras vidas y que podamos servirle, porque no hay nada que traiga más gozo que servirle a usted. No hay nada más grande que servirle a usted. Señor, tenga de nosotros misericordia, bendiga a todos sus hijos y cada día más se interesen más y más en su palabra y en servirle, Señor. Hay gozo en servirle. Hay gozo en servirle y ojalá en aquel día, así como al Señor le será dado un nombre que es sobre todo nombre, también nosotros podamos recibir nuestra corona, Señor, para ofrecerle al que es digno de todo honor y de toda alabanza. Gracias, Señor, le rogamos estas bondades por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.